El Kybalión, los misterios de Hermes. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Capítulo 5. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo es espíritu. Mas, ¿qué es el espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinita mente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinita mente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto, o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? No puede serlo, porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está en continuo cambio, y de todas las maneras no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no lo es todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero esto no satisface la pregunta, porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo del sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según hemos visto ya, y aunque así fuera, no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo o fuerza ciega o un ser viviente inferior. Algunos, habiendo realizado que el todo es todo y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con sus gritos de «Yo soy Dios», sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», todavía sería más modesto en comparación. Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es una gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético, como es arriba, es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos pues de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos. En su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Primero, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Mas esto no nos sirve porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que pueda él crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Mas esto tampoco nos sirve porque el todo no puede transferir o subtraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso, habrá una subtracción de la sustancia o adición al todo, lo que es absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Sí, hay otro, la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo
crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se pueden encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos visto ya, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en nuestra propia mente, así el todo crea el cosmos en la suya propia. Mas vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que debéis fijar por ahora en nuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género o generación se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación. Y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que sea, el principio de género se está allí manifestando. Y esto es verdad, aún en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de otra ley, incluyendo las del tiempo y el espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes preceden y por lo tanto no puede estar sujeto a las últimas. Mas cuanto el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia. Y consecuentemente, él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecer un tanto chocante si la oís por primera vez, mas otras veces la habéis aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal, y así habréis conocido instintivamente el principio del género en el universo, ¿no es así? Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real, el todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es el principio masculino manifestado por el todo. Permanece, en cierta manera, aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, siendo en esta que comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre, y aún más elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con el bien establecidas leyes de la naturaleza. Si preferís las antiguas imágenes mentales, podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje. Es una idea del progreso de la creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno y que en su mente infinita es donde crean y generan y existen los cosmos. Podría ayudaros a concebir esto propiamente al explicarle la ley de correspondencia en vuestra propia mente. Sabéis que esa parte de vosotros que llamáis yo, en cierto sentido, permanece aparte de la creación y de vuestras imágenes mentales en el intelecto.
La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como es arriba, es abajo, recordaos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que vosotros, los hijos, sintáis una reverencia instintiva hacia padre y madre? ¿Es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza, os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de vuestro ser? Es a vuestra madre mente a quien os estáis estrechando como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones y millones de tales mundos, y aún muchos mayores que él. Y aún hay millones de tales universos que existen en la mente del único. Y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros y seres comparados con los que nosotros somos los que las amebas respecto al hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre y éste jamás ha soñado que pudiera existir. Mas, a pesar de esto, esos seres fueron en poco tiempo los que nosotros ahora y seremos en un tiempo como ellos son y aún superiores, porque tal es el destino del hombre a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real, ni aún en sentido relativo, no es sino nacer en una vida nueva y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines. Antes de la consumación de los tiempos, estamos en la mente del todo, y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin, el gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda, de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y, en el entretanto, estemos tranquilos y serenos, estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre, Madre, los hijos estarán en su hogar. No hay nadie que no tenga padre y madre en el universo. Capítulo 6. La paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable. En lo valioso, de esta manera, triunfa. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en lo más elevado. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos son como cosas contempladas en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello, acordemente, si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se había convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertiría efectivamente para él, y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado.
Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies, no vayáis a hundiros en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esta paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando el ser hipnotizados por el falso miraje de la verdad a medias. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Escuchadla cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo es de que el universo y todo cuanto éste contiene son pura ilusión, una irrealidad, contra cuya idea se revuelve instantáneamente. Pero esto, al igual de otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto. El universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del universo como de un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento que todo lo que es mudable, que cambia, que es infinito e insustancial, debe estar ligado a la idea de un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, no importando cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello, y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insubstancialidad del universo en términos más fuertes que los que os son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda pareceros algo más contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio, y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia o bien que sea una creación mental en la mente del todo, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examina cualesquiera otras concepciones y ved si existe alguna que no lo admita. Mas el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo para las mentes finitas que forman parte de ese universo, y mirando a través de las mortales facultades, el universo es ciertamente real, y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si así no la reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos los cuales a su vez no son más que unidades de fuerza agrupadas que llamamos electrones o iones, vibrando constantemente con movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto, parece ser real,
y a pesar de ello sabemos que no es más que lo ya expuesto. Pero recuerden que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es similarmente materia constituida por electrones y porque de esa materia está hecho también nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada ni del pie ni de la piedra absolutamente. Además, el ideal 5. de que un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Oh, para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano, cada vez más alto. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, por experiencia actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas. Pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. De manera pues que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro porque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ellas. Lo que está en esta infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No nos sintamos pues inseguros o temerosos, sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita, y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros, y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye el todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en ese plano, aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando unas en torno a otras, en la formación de los átomos. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas, y la agrupación de estas últimas componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que, cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza, cuyas unidades son los electrones, no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo, y que como todo lo demás en el universo, es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros en menor o mayor grado, aplicándoles las fuerzas superiores. Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros. Está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos, y nos libertamos de las leyes inferiores aplicándoles las superiores, y solo podemos conseguirlo de esta manera. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la misma ley, de la cual todas las demás brotan. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados de ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros en un grado inconcebible para los mortales, pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado debe inclinarse ante la ley y son como nada ante los ojos del todo. Así que si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden a los atributos por el hombre a sus dioses están sujetos y sirven a la ley,
Imagina la presunción del mortal de nuestra raza cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de la naturaleza mental o simples creaciones del todo. Esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras subsista el universo, subsistirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las que forman la trama o el esqueleto en que el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. En realidad, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Estas últimas enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o, según sus últimas noticias, que es energía. En el último análisis, las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas. En realidad, los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se promulgará, y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto millares de años y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego, que viviera en el año 500 a.C., y consideran su doctrina de la energía infinita y eterna como de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esta energía es la mente de todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuyas obras demuestran los resultados de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto a la evolución y al ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido firmemente en la mente del todo, y encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerciera sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia este punto, conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en el que se ha metido en busca de la realidad. El objeto de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne, como lo seguirán siendo bajo la hipótesis del mentalismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo está siempre cambiando y es transitorio y por consiguiente está desprovisto de realidad substancial. Pero, y nótese el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y substanciales. Con esta diferencia siempre que, según las doctrinas, se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esta clase. Y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio y la práctica y leyes resultantes. Por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes, pero no se caiga en la tentación que, según indica el Kybalión, acecha al medio sabio que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas, siendo su conciencia que camina de un lado para el otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, siendo su final que se destrozará contra las rocas y se disolverá en los elementos en razón de su locura. Más bien, seguid el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Únase la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia, transmutad lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esta forma. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la media sabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consciente
no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores mediante la elevación de los superiores. Recuérdese siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas antedichas pertenecen al Kybalión y son muy dignas de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien es relativo, es real, por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce. Pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino, y esta vía va siempre ascendiendo con frecuentes sitios de reposo. Capítulo 7. El todo en todo. Cuán a menudo se ha oído a la mayoría repetir la afirmación de que su deidad era todo en todo, y cuán poco ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en esas palabras emitidas tan sin ton ni son. La presión comúnmente empleada es lo que ha quedado en la máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kybalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento, y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa dada su gran importancia. En esta máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya hemos dado las enseñanzas herméticas concernientes a la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Como dice el Kybalión, en el pasaje citado, todas las cosas están en el todo. Pero nótese también la siguiente afirmación correlacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas partes. Esta contradicción aparentemente es conciliable según la ley de la paradoja. Es, además, una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que existen en el todo y su universo mental. Ya hemos visto cómo es que todo está en el todo. Examinemos ahora el segundo aspecto del asunto. La doctrina hermética indica que el todo es inminente e inherente al universo, así como en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Los maestros suelen ilustrar este postulado refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor pide al estudiante que forme una imagen mental de algo, de una persona, una idea o alguna cosa que tenga forma mental, siendo el ejemplo preferido el de un autor que se esté formando una idea de los personajes, el de un pintor o escultor que esté creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante verá que, aunque la imagen tiene existencia y ser únicamente dentro de su propia mente, sin embargo, el estudiante mismo, autor, pintor o escultor, es, en cierto sentido, inmanente en dicha imagen. En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador. Medítese esto un instante hasta que se comprenda bien la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y, sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de estos personajes, dándoles su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Mick Conway, Oliver Twist, Uriah Heep? ¿Es Charles Dickens o tiene cada uno de ellos un espíritu personal independiente de su creador? ¿Tienen la Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, espíritus y realidad propios o representan los poderes mentales y espirituales de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas posiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens, y mientras puede decirse que Micawber es Dickens, Dickens no es idéntico a Micawber. El hombre, como Micawber, puede exclamar: el espíritu de mi creador es inherente y sin embargo yo no soy él.
Esto es muy diferente de la chocante media verdad que claramosamente anuncian algunos medios sabios diciendo «Yo soy Dios». Imaginad al pobre Mick Cower o al ratero Uriah Heep exclamando «Yo soy Dickens», o a cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare anunciando «Yo soy Shakespeare». El todo está en la lombriz, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Pero aunque la lombriz exista meramente como una pequeña cosa creada y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente a ella, así como en las partículas que la componen. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esta proposición? Todo está en el todo, y el todo está en todo. El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ilustraciones dadas más arriba son necesariamente imperfectas e inadecuadas porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita y la diferencia entre los dos polos las separa. Y sin embargo, es solo cuestión de grado, el mismo principio es el que opera, el principio de correspondencia se manifiesta en cada una, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y en proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente, inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda verdadera religión. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo y todos dependen del adelanto de los seres de la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado separado del espíritu del todo, solo por una sutilísima división y por todas partes a lo largo de esta escala de la vida. Todo está en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio, el ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia un aspecto de devenir, y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia. Este proceso se llama involución, porque el todo se envuelve en su creación, y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida a sí mismo completamente su propia existencia, pues en estos momentos vive en su creación. Si en vez de la palabra envolverse empleáramos la de absorberse, quizás se diera una idea más clara del significado que se trata de sugerir. A este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación de la energía divina, así como el estado evolucionario se denomina absorción. Al polo más extremo del proceso creador se le considera como el más separado del todo, en tanto que al principio del estado evolutivo es mirado como un retorno a la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. La enseñanza es que durante la efusión de las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último y entonces se produce el retorno de la oscilación pendular. Pero existe esta diferencia. Mientras que la efusión se manifiesta en las formas creadoras compactamente como un todo desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción, se manifiesta la ley de individualización. Esto es la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada energía vuelva a su fuente originaria como innumerables unidades de vida altamente desarrolladas que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para descubrir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, habiéndose empleado también frecuentemente la palabra contemplación. Pero la idea que parece sugerir es la del empleo de la atención divina. Atención es una palabra derivada de la raíz latina que significa alcanzar, llegar, y el acto de atención es realmente un alcance de extensión de la energía mental.
De manera pues que comprendemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base mental del cosmos, pensándolo en la existencia, gradualmente, va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos densa, las unidades vienen a ser, las combinaciones se inician, la vida aparece y va manifestándose en todas las formas cada vez más elevadas, y la mente se va haciendo más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el progreso entero de la evolución en todas sus fases comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuestos cada eón por millones de años, pero, según dice el iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Al final de innumerosos ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo, porque la gran obra ha terminado y todo queda absorbido en él. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. La iluminación expuesta sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella, del todo, no es por supuesto más que un intento de descripción del proceso infinito mediante un ejemplo finito. Pero no obstante, como es arriba es abajo, la diferencia es solo de grado, y así como el todo se despierta de su meditación sobre el universo, así también el hombre, a su debido tiempo, cesará de manifestarse sobre el plano material y se irá retirando cada vez más en el espíritu interno, que ciertamente es el ego divino. Hay otra cosa más de la que deseamos hablar en esta lección, y esto llega muy cerca del campo metafísico de especulación, aunque nuestro propósito es simplemente el mostrar la futilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente se presenta ante la mente de todos los pensadores que se han aventurado a buscar la verdad. La pregunta es, ¿por qué creó el todo al universo? Esta pregunta podrá ser formulada en diferente forma, pero su esencia es siempre la misma. Mucho han luchado los hombres para contestarla, pero aún no se posee respuesta alguna que merezca ese nombre. Algunos se han imaginado que el todo ganaría algo con ello, pero eso es absurdo porque ¿qué es lo que podría obtener el todo que ya no posea? Otros dicen que el todo desea amar a algo, o que lo había creado para divertirse, o porque estaba solo, o para manifestar su poder. Pero todas estas respuestas son pueriles e infantiles y pertenecen a la primera infancia del pensamiento. Algunos han tratado de explicar el misterio presumiendo que el todo se vio compelido a crear en razón de su naturaleza interna o su instinto creador. Esa idea, si bien representa un adelanto sobre las otras, tiene un punto débil. Si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto en vez del todo, y de ahí que la proposición falle por su misma base. Sin embargo, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo, y es muy difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito tendrá que tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador en el hombre con un deseo y voluntad correspondientemente infinito. No podría obrar si no quisiera hacerlo, no podría hacerlo a menos de que lo deseara, y no lo desearía si no obtuviera con ello una satisfacción. Y todas estas cosas pertenecen a una naturaleza interna, y podría postularse su existencia de acuerdo con la ley de correspondencia, tanto interna como externa. Este es el problema que yace en la raíz misma de la dificultad y la dificultad que se encuentra en la misma raíz del problema. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya ninguna razón para obrar porque una razón implica una causa, y el todo está por encima de la causa y del efecto, salvo cuando su voluntad misma se convierte en una causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. De manera pues que no puede pensarse en el mismo asunto, porque el mismo todo es incognoscible. Así como nos vemos obligados a decir simplemente el todo es,
Así también solo podemos decir que el todo obra porque obra, y en último término, el todo es la razón en sí misma, y puede decirse en verdad que Él es su propia razón, su propia ley, su propio acto. Mejor aún, que el todo, su razón, su acto y su ley, son uno, siendo las palabras diferentes nombres de la misma cosa. En opinión de lo que esto escriben, la respuesta se halla encerrada en el íntimo ser del todo, en su ser secreto. La ley de correspondencia, en nuestra opinión, solo llega al aspecto del todo, que denominamos el aspecto de devenir o de estado. Tras ese aspecto está el de ser, en el cual todas las leyes se pierden en la ley, todos los principios en el principio, y el todo, el principio y el ser, son idénticos uno y el otro. Por consiguiente, toda especulación metafísica sobre el punto es fútil. Si nos ocupamos aquí de la cuestión, es solo para mostrar que si bien reconocemos el hecho, reconocemos también lo absurdo de las respuestas dadas por metafísicos y teólogos. En conclusión, podrán ser de interés para los estudiantes el saber que en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinan más bien a aplicar el principio de correspondencia a la cuestión, que da por resultado la naturaleza interna. La leyenda dice que Hermes el Grande, cuando le fue hecha esta pregunta por algunos de sus más avanzados estudiantes, contestó apretando los labios fuertemente y no diciendo una palabra, como si indicara que no había respuesta. Pero también puede ser que quisiera explicar el axioma de esta filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para los oídos del entendimiento, en la creencia de que aún sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificara para esta enseñanza. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto, no lo comunicó, y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y si Hermes el Grande vaciló en hablar, ¿quién sería el osado mortal que tratara de enseñarlo? Pero recordémoslo, cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. La proposición de este punto es enfática, y para terminar repetiremos las palabras de la cita: el que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Escucha el siguiente capítulo de este libro en el próximo video. Espero te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y comparte con alguien más para que podamos seguir creciendo en nuestra comunidad. Te espero en el próximo audiolibro para tu alma.